Bien, aquí estamos con la doctora Daisy García, del departamento, coordinadora del Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Distrito Nacional. Está aquí con nosotros, ya ella había estado y realmente nos quedamos con más sobre el tema. Y aquí está, bienvenida Daisy, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Mira Daisy, yo escribí hace como 2 semanas un artículo sobre los niños abusados sexualmente. Fue desgarrante saber, me motivó que salió en el periódico, fue publicado, un papá que la mamá se estaba bañando y él violó a su niña de 1 año. Es un asesino, es un criminal. Entonces me puse a buscar información y muchos niños, no así tan pequeñitos, ¿no? Niños, por ejemplo, niñas de 4, 5, 6 años que son abusadas, no creen que el abusador está abusando de ella, porque es su papá. Y nadie piensa, un niño no piensa que su mamá y su papá le van a hacer daño. Y entonces ese papá abusador no es violento, sino es cariñoso. Y ahí entra y entonces el niño es triste, la niña es triste, porque no se siente culpable. No que él es culpable, sino se siente culpable porque no piensa que su papá le va a hacer algo así. ¿Cómo está, Daisy? Háblame de eso, porque yo la verdad que escribí mi artículo y me siento tan mal, porque hablábamos fuera de cámara de la complicidad que hay con estos casos. Sí, cuando el tema del abuso sexual se da en el interior de la familia, realmente hay una situación que es difícil para manejar, por ejemplo, una madre, y para los mismos familiares que entienden que un padre que está para proteger a un niño, entonces comete este tipo de abuso. Sin embargo, las estadísticas establecen y determinan que casi siempre cuando hay un niño que ha sido abusado sexualmente, es del círculo cercano del niño, llámese padre, llámese tío, llámese abuelo, llámese hermano, llámese primo, y es una persona que se le tiene confianza, que se le da la confianza de que esté cercano al niño, se gana de alguna manera el cariño, muchas veces hay sugestión con el niño y entonces a veces hay amenazas y se le dice al niño que le van a hacer daño físico, que le va a hacer daño físico a sus padres, y muchas veces hay una manipulación de tipo emocional donde el niño tiene un apego, tiene ciertas circunstancias. También se da mucho y es bastante notorio que muchas veces el niño le comunica a la madre y la madre no cree la versión del niño, o sea, no le hace caso. Déjame hacer un paréntesis. Los niños no mienten. Los niños, atención mamá, los niños y las niñas no mienten, dicen lo que es. Muchas veces el abuso se detecta en las escuelas, en la iglesia. Incluso nosotros hemos recibido denuncias que quien se ha dado cuenta de que el niño tiene una situación porque comienza a mostrar una sintomatología que a la psicóloga o a las autoridades de ese colegio le llama la atención, y cuando trabajan con el niño, entonces el niño que encuentra una persona que lo escucha, se abren y muchas veces se determina que realmente está siendo abusado. Muchas veces los niños también acuden por cualquier otra circunstancia a la fiscalía. Cuando se le hace la evaluación psicológica, arroja que ese niño o ha sido o está siendo abusado, porque muchas veces cuando se le aplican unas pruebitas que se le aplican, entonces ahí arroja que el niño está muy sexualizado. Entonces ya cuando la pruebita arroja que el niño está muy sexualizado, entonces se trata de investigar más. Y muchas veces el caso entra por una cuestión muy distinta al abuso sexual y la misma evaluación arroja que el niño está abusado. Entonces cuando se dan esos casos ya hay que hacer la derivación al organismo correspondiente que investiga esos casos. Sí. Hay un reportaje que publicó el Listín Diario hace como 3 semanas también, que dice que por lo menos 6 niños diarios, 6 violaciones diarias ocurren, de acuerdo a estadísticas que ellos procuraron en la Procuraduría General de la República. Y esos son los que salen. Sí, porque realmente en la mayoría de los casos de abuso sexual son niños, porque casi siempre una persona adulta
cuando se produce una violación sexual, es en un ámbito, porque ya el adulto tiene mucho más protección, tiene mucho más cuidado, sabe por dónde se mueve. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de mujeres que han sido víctimas de violación sexual, que tal vez ya una adolescente que ya sea adulta, que está en una discoteca, pase una situación, se la lleven del lugar, o sea que son los menos casos. Una persona quizá que se monta en un taxi y el taxista la viole, pero los que son más vulnerables realmente son los niños, y por eso es que las estadísticas son tan altas. Entonces nosotros sabemos que ahora los niños, no es como antes, que la madre, había un círculo familiar de apoyo y el niño casi siempre estaba rodeado de personas. Pero con la vida moderna, las migraciones, muchas veces la madre migra a buscar mejor vida, deja a los niños con cualquier familiar, insertado en cualquier familiar con una situación. Entonces ahí eso lo que hace es que acrecenta la vulnerabilidad que realmente tienen los niños. Daisy, hay una situación que la vi haciendo mis investigaciones para mi artículo que salió publicado sobre eso, de que lo máximo que dura un violador de niños son 20 años en la cárcel. Sí, así es. ¿Y por qué no se le pone supongo que a una adulta, lo que tú decías, la discoteca, pero a un niño, a una niña, inocente, indefenso, sí. Yo creo que eso es lo más criminal que hay que ponerle, yo creo, aumentar la pena en el Código Penal, que todavía se puede. Sí, me parece para los violadores de niños y sí, niñas. Me parece que sí, que en la nueva normativa que está en proceso, que está parado ese Código Penal, ahora mismo es de 10 a 20, tiene sus agravantes, por ejemplo, cuando hay incesto, que es un familiar, que es el padre en primer grado, cualquier familiar cercano, entra dentro de esa categoría de incesto, porque es por el vínculo sanguíneo, ahí es agravante, la pena máxima ciertamente. Lo que pasa es que también tiene que haber una proporcionalidad en la pena y en el tipo de delito. Y por ejemplo, en República Dominicana la pena máxima es 30 años. Entonces, este código es bastante, como decimos, añejo, porque es del año 1884. El Código Napoleónico. Sí, el Código Napoleónico, y estableció que la pena máxima es 30 años, entonces me imagino que cuando se definió la pena para ese tipo de delitos, lo que trataron de hacerlo proporcional. Además, usted sabe que culturalmente, que eso mismo pasa mucho con lo que es las jóvenes que tienen una relación con adultos, ¿verdad? Sí. Que anteriormente era común y culturalmente mucha gente lo ve normal. Sin embargo, estamos viendo la problemática que está pasando con las adolescentes. Entonces, lo catalogan como seducción. Yo particularmente tengo una preocupación, y es que yo he estado mirando esa normativa nueva y yo no veo que establece la seducción. Eso significa que el problema con las adolescentes, si esa normativa se aprueba tal como está ahora, en la parte que tiene que ver con los delitos sexuales y con los delitos a los niños, niñas y adolescentes, entonces eso significa que esa situación se va a agravar. La situación de los adultos que tienen relaciones con niñas de 11 años, bueno, vimos el caso reciente de un señor de casi 50 años que mató a una jovencita de 16 años. Sí. Y es precisamente por eso, porque hay muchas veces soborno a la familia, le compran una casa, le dan ciertas dádivas y los padres consienten. Entonces esta muchacha no está preparada ni psicológica ni físicamente para poder afrontar este tipo de relaciones con estas personas que son adultas. En este caso ese señor podía ser su abuelo, porque una persona de 50 y pico de años puede ser ya abuelo de una muchacha de 16. Así es. Y sin embargo, mire cómo él tenía una relación con ella y mire cómo terminó en tragedia. Pero la tragedia la vemos a diario en nuestros barrios. Eso es lo que hace que perpetúa la pobreza, pero no solamente que perpetúa la pobreza, sino que muchas veces esto es motivo para la prostitución infantil. ¿Por qué? Porque muchas de estas niñas son expulsadas cuando salen embarazadas, cuando ya tienen una relación, son expulsadas de su círculo familiar y entonces no tienen otra alternativa más que continuar. Una de las consecuencias del abuso sexual es precisamente la promiscuidad sexual, porque en la víctima se produce una desvalorización de lo que es su persona. Y entonces esa marca, esa tacha que queda en el interior, en lo interno de una persona que ha sido violada sexualmente, se manifiesta luego cuando ya tiene una vida adulta y puede caer en la promiscuidad.
Hay una situación que es dolorosa y es el incesto, o sea, cuando el padre abusa de la niña, a veces hay una familia, hay un núcleo familiar, se produjo el hecho, la mamá maneja la crisis interna con el papá, porque él es el proveedor, es el que trabaja, el que lleva el dinero a la casa. Entonces, si él cae preso, ¿quién va a mantener a esos muchachitos? Y se sacrifica entonces la niña. O sea, entonces se produce la impunidad y la complicidad. Y ese papá abusador va a seguir abusando. Entonces yo creo que tenemos que armarnos de valor. Las madres proteger a nuestros hijos. Si un papá abusó, hay que meterlo preso, no importa. Que lo sepa todo el mundo que es un abusador y que no puede estar en ese círculo familiar, en ningún círculo. Porque yo creo que es una afrenta muy grande y muy grave, y yo pienso que realmente los niños no merecen que cubramos con el manto de la impunidad a un violador de niños. O sea, para mí es muy doloroso esta situación. Entonces, la mayoría de los casos se quedan como secretos de familia. Así es. Realmente la gente tiene un poquito más de empoderamiento y denuncia más. Hay muchos casos en que la madre que denuncia. También hemos tenido antecedentes donde la madre, cuando se ha descubierto que ha sido encubridora, también es sometida como cómplice. O sea, y se comprueba que la madre ha encubierto el hecho exactamente, ambos son sometidos. Claro que la pena es la inmediatamente inferior al que le tocaría a la persona, al autor del hecho, pero también es sometida. Ahora mismo con la tecnología hemos visto delitos. Recientemente hubo un caso donde la fiscalía consiguió 20 años de una madre que hacía pornografía infantil y ponía a las niñas, ambas niñas, a tocarse y todo eso. Y por ejemplo, la Procuraduría General de la República, a través de un departamento que es delito de alta tecnología, trabaja mucho el tema de la pornografía infantil, porque el tema de la pornografía infantil incluye otros subdelitos, donde está el de la violación, porque muchas veces estos niños son grabados teniendo relaciones sexuales con adultos, y muchas veces adultos que no presentan la cara, pero está teniendo algún tipo de agresión sexual en contra del niño. Muchas veces no hay penetración, pero sí hay muchos actos que pueden considerarse como agresión sexual. Claro. Entonces graban el video, este video lo venden al extranjero. Es bueno que sepamos que existe un software en la República Dominicana que ahora mismo está viendo todas las direcciones IP que hay en el país, incluso ya con poco menos de 2 años que tiene este software, se han sometido más de 200 personas por ese delito. Mira, otra cosa que a mí me preocupa y que lo expresé en el artículo fue, para mí resulta otra violación, cuando la niña, porque conozco algunos casos, cuando la niña es abusada sexualmente, que la madre va a la fiscalía para determinar las pruebas de que sí hubo, hay prácticamente otra violación. Pregunta, examen de SIDA, una niña de 5 años, la desnudan, o sea, yo pienso que debe haber también una gradualidad. O sea, si una niña de menos de 12 años, debe haber un trato especial. O sea, primero yo creo que debe ser válido el testimonio de la niña, el testimonio de la madre, y tal vez algún software que se cree, algo así, para no violar de nuevo a la muchachita, exponerla de nuevo a recordar lo que pasó. O sea, eso es una de las cosas que yo expresé. Pero realmente en el artículo que me preocupa. Realmente hay un protocolo. Es necesaria la evaluación ginecológica forense del niño o de la niña, porque es lamentable y es triste, pero como medio probatorio, una de las pruebas que sustenta, es mayor el caso, porque muchas veces el testimonio puede quedar en entredicho. O sea, el proceso penal
tiene un tecnicismo que muchas veces el que es testigo, el que es víctima y presenta un testimonio, si encuentra, por ejemplo, un defensor que puede hacer un trabajo de desvirtuar o poner en duda ese testimonio, entonces la prueba tiene que ser complementada con otras pruebas. En los casos de abusos sexuales casi siempre la víctima es el propio testigo, porque casi siempre se hace en un plano íntimo. Y la evaluación ginecológica forense es de rigor, o sea, no se puede prescindir de ella, porque esta evaluación es la que va a determinar si realmente la niña tiene desgarro actual o antiguo. Si la violación sexual acaba de suceder en el mismo momento, entonces la experticia va a arrojar que recientemente hubo contacto sexual. Si el contacto sexual es violento, ha sido violento, también esa circunstancia se va a documentar. Si además de la penetración por la vía normal, ¿verdad? Por la vulva, entonces también se establece la anal, si realmente existe, también hubo abuso por esa parte, y eso de alguna manera va a determinar que realmente hubo el contacto, y de la única manera es que haciendo la experticia física. Es un poco doloroso, sin embargo, en el Distrito Nacional existe un protocolo. Esa unidad la dirige la magistrada Ana Andrea Villacamacho. Es una fiscalía que funciona con altos estándares de cuidado, de respeto a la dignidad humana, de respeto. Los profesionales que están ahí están adscritos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, son psicólogas forenses y ginecólogos forenses, que el mismo proceso penal determina que estos profesionales son los que tienen que intervenir porque son los que van a tener la primera prueba. Si se da el caso que el abuso sexual se produce y la persona se presenta de manera inmediata, es decir, sin haber contaminado la prueba, se puede obtener algún tipo de fluido en el cuerpo de la víctima, que luego, si hay un sospechoso o hay una persona que está sindicada, que está siendo señalada, entonces se hace la prueba de ADN, y eso lo que va a permitir es que el caso se fortalezca. Luego, ya que el niño es entrevistado por una psicóloga forense, donde necesaria y obligatoriamente hay que tocar el tema. Se ha escrito mucho sobre lo que es la revictimización primaria y secundaria, que la secundaria, la primaria es cuando se produce el hecho, que tú sufriste el daño. La secundaria es cuando ya el sistema, tú te tienes que exponer al sistema, pero para lograr que no haya impunidad, lamentablemente, esta es una circunstancia que se tiene que dar. Entonces, luego incluso vuelve otra evaluación de la niña, porque nuestro sistema procesal penal se basa en la oralidad. Y luego que está la evaluación psicológica forense, entonces la niña hay que entrevistarla en cámara GESEL. En la cámara GESEL, ella no tiene contacto con su victimario, sin embargo, el victimario sí la observa por un espejo, pero ella está en un ambiente, en un espacio con una psicóloga también especializada a esos fines, donde ella va a poder rendir su testimonio, y las partes, tanto la defensa como el Ministerio Público, podrán hacerle la pregunta a través de la psicóloga, pero que la niña nunca tiene contacto con ellos, pero ellos sí, para poder ver y escuchar lo que la niña dice o el niño dice sobre ese aspecto. Sí, porque en el caso del abuso sexual y la violación, no solamente a niñas, claro, las estadísticas indican mayor número de niñas, pero también hay niños abusados sexualmente. Entonces realmente todo esto es doloroso. Yo creo, se me están haciendo señas que ya tenemos que cortar, porque viene nieve con la cocina. Sin embargo, yo creo que es un desafío para la sociedad dominicana y para la familia dominicana estos hechos, porque son muchos. Estamos hablando de 2,000 y pico de casos notificados en el año, lo que quiere decir que está incrementándose. Entonces, yo creo que se impone una labor de información, de educación a la familia, y como nosotros como representantes de la sociedad, buscar todos los mecanismos para que estas cosas no ocurran, y sobre todo decirle a las madres que no encubran a su familiar, al hijo, al hermano, no lo encubran, porque es un criminal en potencia, lo va a volver a hacer. Entonces yo creo que debe haber una gran campaña de sensibilización, de concientización
a la ciudadanía. Así es. De parte del Ministerio Público. Me gustaría conocer de cerca el protocolo que tienen ustedes en el distrito, porque conozco otros distritos donde es muy sí. muy horrible el mecanismo. O sea, sí, y tú oyes a una niña de 5 años decir, eso es un secreto de familia, porque ya el violador le ha dicho eso. Eso es doloroso, que una violación sea un secreto de familia. Sí. No, y las amenazas sobre todo, porque muchos niños, como una protección a la madre o a otros familiares, porque una de las amenazas más comunes es precisamente, te voy a hacer daño a ti, le voy a hacer daño a tu familia, y eso es una... Voy a matar a tu mamá si se lo dice. Exactamente. Te voy a dar, y si la mamá lo sabe, mira, te voy a dar por donde más te duela. Eso es entonces amenazando a la niña. Es horrible. Esta es una sociedad que tiene muchos problemas. Y nada, estamos aquí para un poco ventilarlo, desahogarnos, para ver si algún día tendremos una sociedad diferente. Así es. Gracias, Daisy García, por venir con nosotros. Quédate ahí. Quédate ahí, no te vayas. Pero gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su atención. Y el martes estaremos aquí con ustedes de nuevo, tratando temas importantes de la familia, de la sociedad y de todo lo que nos importa para crecer en este mundo. Bye bye. ¿Te perdiste una parte del programa? No te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones.